acomodar aquí esto. Vamos a encender aquí. Compartir contenido. Bueno, esta es la segunda, la de Sociedad, Psiquiatría y Cultura. Aquí tenemos una. Se llama Historia de la Psiquiatría. ¿Ya la están viendo? Sí, doctor. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar aquí de nuevo y vamos a poner a grabar la presentación. Ya nos dimos cuenta que es sencillo de usar esta plataforma. No es tan diferente a cuando usábamos Meet. Ahora la cosa es que entonces pues a él ahí se dio cuenta que le contaba era la historia de él, o sea que él fue el que mató, él fue el que mató las. Pero entonces él pues luchando para que le hicieran otra audiencia y no se la hicieron y el director de la cárcel no le convenía porque como él estaba lavando el dinero, entonces lo mató pues al que iba a confesarle eso. Ahí. Bueno, y pues a él le tocó dejar eso así y siguió lavando el dinero. Y se está escuchando una. Pero resulta que él lo que estaba haciendo con ellos Una conversación, ya. que pues tenía una oficina ya y todo, y les enseñó, ¿Ve ustedes saber de pronto quién es Daniel Alexander Muñoz? ¿Y es alguien de grupo? ¿Cómo? Estoy. Listo. ¿Empezamos a grabar o ya no están grabando? Doctor, yo no sé si sea solo yo, pero estoy viendo la pantalla gris en este momento. Vamos a ver. Ver. Lo que no sé es si está grabando. Vale. Entonces vamos a grabarla entonces. Sí, señor. Ya mismo entro. Permite verlo como tal. Porque esto si le hundo bloquear, lo saco. Y él sí es un compañero, ¿cierto? Él sí está, pues, en el semestre, ¿verdad? Sí, es curioso. No, entonces no lo voy a bloquear, pero tampoco puedo. Maravilloso. Perfecto.
Y ahí ya ingresó también Estefanía Ruiz. Listo. Bueno. Ahora la cuestión es si está grabándose esta clase. ¿Ahora sí o todavía no? Maravilloso. Perfecto. Bueno. Bien. Entonces ahora es ver si están viendo la presentación. Bueno. Otra vez están viendo la presentación. ¿Se logra ver de nuevo? Sí, doctor. Perfecto. Y está confirmado que están grabando ya, ¿cierto? Ya está grabándose. Maravilloso. Bueno, empecemos entonces. Vamos a dejar un tiempo prudente para poder arrancar la clase. Vamos enseguida. Buenas tardes, queridos doctores. Vamos a ver hoy la historia de la psiquiatría de forma sucinta, de forma sintética, pero espero que sea lo suficientemente comprensiva para que puedan tener un panorama claro de todos estos grandes personajes que han contribuido al avance de la medicina y de la psiquiatría como especialidad. Padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ya dio unas puntadas cuando sugirió que efectivamente lo psíquico, es decir, las cuestiones del alma, tendrían que ver con lo somático, es decir, con el cuerpo. Platón, asimismo, estaba convencido que había unas funciones psíquicas. Esta psique o alma era tripartita. Este modelo de alma tripartita lo compartirían después Freud y otros muchos dentro del psicoanálisis. Un alma compuesta por un aspecto racional, un aspecto intelectual. Otro, el aspecto, digamos, emocional, sensible, sensitivo. Y un último aspecto muy relacionado con la satisfacción de los instintos básicos, hambre, la sed, el deseo de estar en una guarida, etc. Platón fue un filósofo sumamente interesante, escribió sobre prácticamente todo y por eso constantemente la historia de la psiquiatría se va a referir a él. Uno de los autores es Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón. Platón tenía su academia. Aristóteles fundó su liceo. Trabajó también en Atenas, cuando ya le tocó luego exiliarse. Era una cuestión dramática, o se exiliaba o lo mataban los mismos atenienses, tal como había ocurrido con Sócrates, el profesor de Platón. Aristóteles tenía un abordaje muy interesante sobre el alma. Él entendía que efectivamente dentro de esas funciones del alma estaban el cálculo, la planeación, la inteligencia, la abstracción. El único detalle es que todavía no lograban ponerse de acuerdo en cuanto a la ubicación de las funciones mentales. Todavía no tenían bien claro cuál era el órgano que definía cuál era el transcurrir de esas funciones psíquicas. Si bien Hipócrates había sospechado que podría ser el cerebro, Aristóteles estaba maravillado con el hecho de que el hígado se pudiera
eh, reproducir a nivel celular, que fuera un órgano tan noble, tan interesante, que si le hacían secciones igual, al cabo de unos días podía volver a restablecerse, podía volver a su tamaño original. Y esto lo llevó a suponer erróneamente que el asiento del alma sería el hígado. Pero por todo lo demás, muy interesantes los aportes de Aristóteles, sobre todo en cuanto a las leyes del pensamiento, las leyes de la lógica. Aristóteles es el padre de la lógica. Y vemos que efectivamente las personas que piensan correctamente piensan ciñéndose a la lógica aristotélica. Por el contrario, las personas que están con psicosis, las personas psicóticas que han perdido el contacto con la realidad, son efectivamente personas que no tienen ya las leyes de la lógica. El que lara ahí es mi querido Tommy. Él también hace parte pues de nuestra clase del día de hoy. Eteo de Capadocia, nombre interesante. En el siglo I después de Cristo, él va a ser el primero en hablar del cuadro que conocemos actualmente como el trastorno bipolar. Él ya habló de cómo eran las manías y cómo eran las depresiones. Galeno, otro médico formidable, estaba convencido que el cerebro era el asiento del alma. Hizo muchos estudios anatómicos. De hecho, está la vena de Galeno. Y lo general se conocía en la Edad Media a los médicos como los galenos, ¿no?, en homenaje a él. Agustín de Hipona, filósofo, abogado, gramático, teólogo, hizo una interesante búsqueda. Antes de su conversión al cristianismo, pasó por distintas religiones y sectas de su época, entre ellos la secta maniquea, ¿no?, y hace parte de la historia de la psiquiatría por un libro muy interesante de él, Las Confesiones. Es un texto claramente autobiográfico y es la primera vez que tenemos la introspección como una herramienta. Intro, adentro; spectum, mirar, mirar hacia adentro. En Las Confesiones, San Agustín se dedicó a indagar con toda la honestidad y la franqueza del caso, ¿m?, cómo había sido su vida y como a tratar de escarbar también en los motivos ocultos detrás de los actos que había hecho en su juventud, en su adolescencia y en su niñez. San Benito de Nurcia, uno de los grandes ascetas, fundadores de órdenes monásticas, la orden de los benedictinos, justamente fue creada por él. Él insistía en tener una vida tranquila y ordenada para estar pues justamente serenos y sosegados y no tener ninguna perturbación mental. Así, o Racés, si lo queremos castellanizar, Ahmad al-Razi es como tal el padre de la psicoterapia, fue el primero en hablar de psicoterapia. Decía que no bastaban los medicamentos, los fármacos. Era muy importante sentarse a hablar con el paciente, escucharle sus cuitas, aconsejarlo, reprenderlo, guiarlo y orientarlo. Y también era un promotor de los baños, de los viajes, de la musicoterapia, de distintos mecanismos para tener alegría y tranquilidad. San Alberto Magno o Alberto de Lauingen, ¿no?, una personalidad maravillosa, un polímata. Él sabía de todo prácticamente. Físico, matemático, botánico, científico, biólogo, médico, filósofo, teólogo, astrónomo, una de las grandes personalidades de todos los tiempos. Y él efectivamente estaba convencido que el cerebro era parte del asiento
de las funciones psíquicas, el asiento del alma, y asimismo empezó ya con algo interesante, empezó a decir que de pronto las partes anteriores del cerebro tendrían que ver con las eferencias y las partes posteriores del cerebro con las aferencias. San Buenaventura, otro místico contemplativo y también filósofo, fue uno de los promotores de la idea de que había que estar muy bien espiritualmente para tener salud psíquica, para tener el alma tranquila. Santo Tomás de Aquino es la mente más brillante de todos los tiempos, uno de los filósofos más importantes. Él, aparte de sus múltiples indagaciones en el terreno de la filosofía, la ciencia política, la teología, la antropología, hizo una observación muy interesante, una descripción muy precisa de lo que hoy en día conocemos como delirium o síndrome mental orgánico. Es decir, de cómo en ocasiones ciertas enfermedades que producen fiebre, que producen infección, que producen alteración somática, alteración corporal, pueden dar lugar a sintomatología psiquiátrica, a alucinaciones, confusión, alteraciones en la atención, en la orientación, cambios en el ciclo de sueño-vigilia, etc. Entonces, el primer caso de delirium descrito, un caso de este gran estudioso, este erudito, llamado Tomás de Aquino. Juan Jofré actualmente es siervo de Dios, eso de beatificación. Él fundó el primer asilo prácticamente para enfermos mentales. Lastimosamente, la sociedad ha sido muy intolerante con los enfermos mentales hace muy poco y todavía se ve el estigma y el rechazo. Muchos de ellos eran vilipendiados, considerados parias, excluidos de sus respectivas familias y vecindarios. Y frente a esta discriminación, pues don Juan Jofré siempre les ofreció un trato humano y amoroso. San Ignacio de Loyola fue el primero en crear ejercicios espirituales muy interesantes. De hecho, se pueden hacer el libro de él, los ejercicios espirituales se consigue. En YouTube hay distintos presentadores que tienen los ejercicios ignacianos. Son ejercicios encaminados a fortalecer el temperamento, templar el carácter, estar tranquilos y serenos frente a las vicisitudes de la vida. Juan Luis Vives, fíjense que ya estamos en pleno renacimiento. Él viajó por varias ciudades de Europa y trató de hacer la primera ley en salud mental, trató de batallar por los derechos de los enfermos psiquiátricos. Paracelso, en realidad el apellido era alemán, pero él se quiso llamar a sí mismo Paracelso, ¿sí? Y es el padre de la toxicología. Una de las famosas frases de él, la dosis hace el veneno, haciendo referencia a que muchas veces hasta sustancias que son inocuas sobrepasan cierto techo, cierta dosificación, pues pueden producir daños. San Juan de Dios, si ustedes han dado cuenta, muchos hospitales recuerdan a este santo portugués. Se llamaba João Chidade, era un hombre de buenos recursos, se dedicaba a vender libros y en alguna ocasión estaba escuchando el sermón de otro de los grandes místicos de su época, de don San Juan de Ávila. Pues se convirtió
y dejó de comerciar libros y cambió de vida y empezó a recoger enfermos mentales, ayudar a enfermos mentales. En alguna ocasión parece que le prendieron fuego al hospital que él había creado y él hizo un acto heroico. Él sacó a todos y cada uno de sus pacientes. Por eso lo van a ver en ocasiones pintado como salvando a un montón de pacientes psiquiátricos de las llamas, del fuego. San Juan de Dios, entonces se hizo enfermero y trató de darles a los pacientes psiquiátricos que antes deambulaban en las calles de las ciudades de Renacimiento y la Edad Moderna sin ninguna protección, ¿no? Como si fueran indigentes. Él se aseguraba de darles techo, tratamiento, comida, alojamiento, y por eso muchos de los hospitales le rinden homenaje a él. Joao Cidade, hoy en día conocido como San Juan de Dios, porque a pesar de que era portugués, desarrolló toda su obra misional y hospitalaria en España. Jean Fernel, nombre muy interesante, el primero en sistematizar las funciones psíquicas. Bernardino Álvarez Herrera, hoy en día es siervo de Dios, fue el primero en fundar un hospicio psiquiátrico en América. Lo fundó. Esa de Ávila, muy interesante sus escritos, sobre todo las experiencias espirituales tan intensas que han sido efectivamente motivo de trabajo para muchos psicólogos transpersonales y muchos psicólogos junguianos todavía hasta el día de hoy. Ella tenía éxtasis, arrebatos, en los que quedaba efectivamente en un estado especial de conciencia. Johann Bayer, otro de los grandes médicos, él estaba muy consciente de la necesidad de abordar la patología psiquiátrica desde lo médico, desde lo científico, sin discriminarlos, sin creerlos endemoniados o poseídos, etc. San Juan de la Cruz, gran pensador, formidable poeta y también enfermero, siempre estuvo a favor de un trato amable a todo tipo de pacientes, especialmente psiquiátricos. Don Miguel de Cervantes Saavedra, es el padre de la novela moderna, un gran escritor, una de las grandes glorias de la literatura universal. Es el primero en hacer una descripción muy sabrosa, muy amena, además, de lo que es un caso de demencia senil, en su famoso libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. San José de Calasanz, el primer psicopedagogo propiamente dicho, una época en la que la educación no se le daba a niñas o a niños, una época en la que la educación era costosa, además, él se encargó de dar educación gratuita, universal, y lo hizo siempre con mucho gusto y teniendo en cuenta que en el colegio no solamente se aprendían cosas de índole académica o curricular, sino también se tenía que formar bien a la persona. Sir William Shakespeare, gran dramaturgo, excelente poeta también, tiene varias obras que nos muestran patologías mentales. Una de ellas, Otelo, están los celos enfermos, el delirio celotípico. Tiene tanta relevancia Shakespeare en la psiquiatría que por eso al trastorno delirante crónico celotípico se le llama síndrome de Otelo. Y hay otras obras de él, El Rey Lear, Hamlet, La Tempestad, Julio César,
en los que se hacen unos perfiles muy interesantes de la personalidad de cada uno de los roles, de cada uno de los personajes de sus obras. San Martín de Porres, llamado el Santo de la Escoba, a pesar de que era abogado y filósofo, con mucha humildad, cuando tomó los hábitos y se hizo fraile, renunció a toda pompa, a toda gloria y trabajaba sobre todo haciendo oficios aparentemente humildes en el convento. Vivió mucho tiempo en Perú, es uno de los santos más queridos en América Latina. Él nos deja un legado interesante en cartas, en escritos, en indicaciones de cómo llevar una vida frugal, una vida tranquila para poder tener felicidad. San Pedro Claver era un español, pero es muy querido en Colombia y en el Caribe. De hecho, en Cartagena de Indias ustedes pueden ver calles y estatuas y constantes recuerdos a la bella labor que él hacía. Él hizo un trabajo hermosísimo, dando a entender que los negros que traían los comerciantes ingleses y portugueses a vender a Cartagena eran humanos, que se creía, o al menos los